Estoy en Huatulco, un destino turístico ubicado en la costa de Oaxaca, poseedor de espectaculares playas, bahías y miradores, así como una gran variedad de flora y fauna. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya documenté mi equipaje, ya pasé por la revisión, nada más estoy esperando a que dé la hora para que salga mi vuelo porque me voy a la playa. Acompáñenme a ver qué tal nos va. El vuelo a Huatulco desde la Ciudad de México fue tranquilo y muy rápido. Justo a la hora de haber salido, ya me encontraba aterrizando en mi paradisíaco destino. Recogí mi equipaje y me dirigí a mi hotel. Existen varias opciones de traslado hacia la zona hotelera. Huatulco se encuentra enclavado en las estribaciones de la Sierra Madre Sur, dotado de maravillosa naturaleza, así como una extensa zona de playas y exuberante vegetación. Ha sido certificado como Comunidad Turística Sustentable. Este es el hotel en el que me quedé. Se llama Vinigenda y es todo incluido. Tiene buffet de desayuno, de comida, de cena. También tiene un snack bar por si tienen un antojito de hamburguesa, de hot dogs, de nachos. También ustedes pueden reservar en el restaurante de la cena, en donde hay opciones a la carta. Eso sí, llegando pregunten. La verdad está muy bien, tiene alberca. Yo creo que es una muy buena opción si ustedes vienen con la familia, con niños pequeños, porque tiene un área de juegos infantiles, además una alberca para los más chiquitos. Cada noche hay un show diferente y no tiene playa, pero cada 20 minutos sale un transporte que los lleva hasta el club de playa del hotel, que también está muy bien. Las habitaciones son muy cómodas, yo la verdad dormí muy rico y la gente aquí es muy amable. Estoy en la capilla de la Santa Cruz, que se encuentra en la bahía con el mismo nombre. Esta bahía fue la primera que se desarrolló en Huatulco. Vean qué bonita está. La bahía se conecta a la plaza principal por medio de andadores. Ahí está la capilla construida en conmemoración a Santa Cruz, escenario ideal para bodas. Así como diversos restaurantes, un kiosco rodeado de árboles, tiendas de souvenirs, un muelle al cual llegan cruceros, una zona para disfrutar de sus tranquilas aguas y la dársena Santa Cruz, desde donde salen la mayoría de las embarcaciones hacia el mar. En Huatulco no todo es playa. Vale la pena dar una vuelta por el Parque Central La Crucecita, donde además de visitar tiendas y restaurantes, se encuentra la Iglesia de la Crucecita, que cuenta con la pintura de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo plasmada en el techo. Más tarde visité varios miradores que valen la pena conocer, como en donde se encuentra el faro, el cual sirve de señal durante la noche para los navegantes. Una excelente opción para contemplar los atardeceres en Huatulco es el mirador que está en el faro. Además tiene una maravillosa vista del mar. Visitamos el mirador La Entrega y nos llevamos una súper sorpresa. Vean, toda una familia de cuatís o tejones. Venir a Oaxaca y no probar mezcal es un crimen. Así que me encuentro en La Reliquia con Gonzalo, quien nos va a dar una cata de mezcal. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a La Reliquia. Bien, mira, te vamos a enseñar cómo tomar el mezcal. Te voy a dar a probar el agave silvestre, que es lo que más se recomienda acá en Oaxaca. Primero, es esta forma correcta para tomar el mezcal. Debes de conseguir una de estas jicaritas que se llama morro. En otras partes del país lo conocen como guajes. Sí. El agave que vas a probar ahorita es el Madre Cuiche, uno de los agaves silvestres. Vamos a probarlo con
con la sal del chapulín. Entonces, ¿cuál es la técnica para que, normalmente para que tú puedas catar un buen mezcal, el mezcal no se toma de a golpe? El mezcal se degusta, dice que el mezcal se toma a besitos. Entonces el mezcal no lo vas a tomar de golpe, lo primero que vas a hacer es ponerte un poquito de juguito de limón en la boca. Venga de ahí pues. Primero el juguito, mantiene el jugo, te pones el mezcal, mézclelo muy bien, lo mezcles muy bien y de ahí te lo pasas despacito. Sí, realmente también para que puedas degustar el sabor real del mezcal es solo. Solito. Pero mezclándolo le das más sabor, más suavidad. Sí, está muy bueno, ¿sí? Como te digo, justo con el jugo de limón no se siente tan fuerte. El siguiente que vas a probar va a ser un añejo. Eso no se toma con limón, se toma solo. Para que degustes el sabor real del mezcal, se toma solo. Te pones el mezcal en la boca, lo pasas por toda la boca, le das calor, de ahí te lo pasas despacito. Muy afortunada yo que les resulté. Cuando vengan a Oaxaca, no se pierden en venir a La Reliquia en Huatulco, Oaxaca, a probar toda la gastronomía que tenemos aquí. El mole, el café, el chocolate, los chapulines, que es una rica fuente en proteínas. Considerado acá en Oaxaca por los zapotecos el Viagra oaxaqueño. ¡Ay, ¿Cómo Dios ves? mío! El Viagra oaxaqueño dicen que no es para el que no puede, sino para el que quiere más. Entonces este es una... Muy rico toda esta gastronomía que en Oaxaca y es muy amplia. Mi nombre es Gonzalo, fue un placer Perfecto. atenderlos. A toda la gente que nos visite, los esperamos en Huatulco. Una opción diferente para comer es el restaurante Che Dieguito, que es al que vine a cenar. Como buen restaurante argentino, obviamente tiene cortes de carne, pero también tiene opciones vegetarianas. Yo pedí una pechuga provenzal que viene acompañada de una papa plomo que trae crema, además una empanada de espinacas que voy a acompañar con su respectivo chimichurri. Vamos a ver qué tal está. Está muy rica la pechuga, muy suavecita. Vamos a ver qué tal la empanada. También está muy rica. Muy bueno este lugar. Como les decía, una opción diferente, una opción argentina, pero que vale la pena conocer si andan por aquí. En esta ocasión quise darles dos opciones de hoteles, así que me quedé también en este hotel que se llama Bahía. Está cómodo, está muy limpio. Eso sí, no tiene servicio ni de desayuno ni de cena porque no hay comedor. Tiene alberca y hay que caminar un poquito para llegar a la playa, pero también está muy bien ubicado. Para desayunar vine al Hotel Villablanca porque en mi hotel, que es el Hotel Bahía, me dijeron que por hospedarme ahí, acá en el desayuno tengo un precio especial. Está muy cerquita, caminé como una calle, crucé la avenida y hay buffet. Vamos a ver qué tal está. Ya me serví frutita, tengo aquí unas alitas, esto que se llama molote, frijolitos. Vamos a ver qué tal. Está muy rica. Hagan de cuenta que es como una quesadillita frita, eso sabe. Este es de papa y bueno, ahorita voy a ir a probar qué más cosas hay por allá. Provechito. Estoy en la dársena de Santa Cruz y la verdad estoy muy emocionada porque voy a tomar un recorrido por las bahías de Huatulco. Hay dos modalidades, colectivo o privado. Yo adquirí el mío con la empresa Paraíso Huatulco y bueno, ya me incluye agua, refresquito y todo el paseo. Acompáñenme a ver qué tal me va. Un imperdible estando en Huatulco es el recorrido de bahías. Aunque la ventaja que se tiene al adquirir el tour privado es la libertad de organizar el recorrido dependiendo el tiempo que se tenga. Las primeras playas que se observan saliendo de la dársena son el Fandango y un poco más adelante la Playa del Amor. La playa donde casi siempre hay lanchas y fragatas revoloteando por encima de ellas es conocida como el Marinero, pues es a donde los pescadores van a limpiar su producto. Durante el trayecto es posible observar formas caprichosas de las rocas como el león, una familia de gorilas y el rostro mixteco. Navegamos por alta mar unos 15 minutos para llegar a las siguientes paradas que el recorrido tenía para nosotros.
De mi lado derecho se encuentra la bahía Chachacual y de mi lado izquierdo la playa La India. Ustedes pueden hacer una parada en cualquiera de las dos, nada más pregúntenle a su guía, las dos se ven preciosas. La bahía Chachacual es considerada una reserva natural a la que solo se puede llegar por vía marítima. Si lo que buscan es un poco más de privacidad y tranquilidad, la playa La India es perfecta. El recorrido continúa hacia la bahía Cacaluta, que significa lugar del pájaro negro, donde se grabaron escenas de la película Y tu mamá también. Las bahías del Órgano y del Maguey se encuentran prácticamente unidas. Las personas las visitan para realizar algunos deportes acuáticos. La del Maguey posee varias palapas que conforman su zona de alimentos. Por recomendación de nuestro guía, el lugar que elegimos para bajar fue la bahía El Órgano, la cual posee hermosas tonalidades de azules y verdes. Esta es la bahía El Órgano, está certificada como playa limpia y le pueden pedir a su guía que aquí haga una de sus paradas. La verdad, casi no es visitada, aunque sí tiene acceso terrestre, pero prácticamente ahorita la tengo para mí solita, así que se las recomiendo. Y ya que me encontraba ahí, después de recorrerla caminando, disfruté un poco de sus cristalinas aguas. Más tarde visitamos la playa El Violín, la cual se encuentra muy cerca del faro de Huatulco. Una de las playas más visitadas es La Entrega, llamada así porque fue el lugar en el que se desembarcó a Vicente Guerrero luego de ser traicionado. Ya estoy en Playa La Entrega, que es en donde vamos a practicar el snorkel. Me voy a empezar a preparar. Acuérdense que si tienen el pelo largo es importante amarrárselo para cualquier cosita. Y así, con esta actividad, terminé el maravilloso recorrido por muchas de las playas y bahías de este increíble lugar. Después del paseo, la verdad me estaba muriendo de hambre, nos regresaron a la bahía de la Santa Cruz y vine a este restaurante que se llama Belmar, que tiene una vista padrísima, está en la playa, y pedí una de las especialidades que son los camarones 4x4. También tienen una piña rellena que me recomendaron y platillos desde 120 pesos, pero bueno, yo me fui por este. Son 4 camarones a la diabla, 4 camarones al mojo de ajo, 4 gratinados y 4 empanizados. Vamos a ver qué tal está. Hoy están muy ricos y aparte de muy buen tamaño. Igual ustedes si lo piden lo pueden compartir porque está un poquito grande el plato. Una excelente forma para recorrer Huatulco es el scooter eléctrico, porque además de ser muy divertido, es ecológico. La verdad yo en mi vida me había subido a uno, ahorita me van a dar una pequeña explicación. Por supuesto, ante todo tenemos que usar casco por seguridad y bueno, acompáñenme a ver qué tal me va. Estoy un poquitito nerviosa, pero todo va a salir muy bien. Aprender a manejar el scooter no fue tan difícil, pues el mecanismo de frenado es igual al de una bicicleta y el de aceleración al de una moto. Así que una vez dominado el proceso, emprendimos el recorrido por el Boulevard Santa Cruz, lugar donde se encuentra Huatulco Adventures, que es en donde renté el servicio, para más tarde llegar al faro de la bahía Chagüé, donde las hermosas vistas panorámicas de sus extensas aguas azules al atardecer no pueden ser mejores. Vine a cenar a Sete Tavoli, que es un lugar que está enfrente del Club de Yates de Chagüé. El dueño se llama Alessandro, es italiano, entonces así prácticamente es la carta de este lugar. Pedí un róbalo a la muñaya, creo que lo dije bien, es un platillo italiano y lo que está muy padre en este lugar es que son platillos de temporada. Ahorita es temporada de lluvias, entonces el róbalo es muy fácil de conseguir, son ingredientes frescos y así se realiza. Cuando ustedes vengan habrá otras opciones en las sugerencias del día. También ellos tienen una carta que es la que está prácticamente todo el año, huele muy rico, así que voy a probarlo. ¡Ay, está muy delicioso!
Está muy bueno, tiene alcaparras, un sabor como a mantequilla. Está muy muy rico y obviamente lo acompañé de una copita de vino. De verdad, está delicioso. Copalita es un parque ecoarqueológico de 81 hectáreas que cuenta con vestigios que datan del año 900 a.C. Sus construcciones más destacadas son el Templo de las Serpientes, el edificio del juego de pelota y el Templo Mayor, prueba del avanzado conocimiento en sistemas constructivos de sus pobladores. Se cree que hace 1500 años sus habitantes subsistían de lo que la naturaleza les ofrecía y poseían sistema de escritura, sistema calendárico, así como una compleja organización política, socioeconómica y religiosa. Conocer este parque es adentrarse a la historia y a la naturaleza, pues posee una gran diversidad de flora y fauna, así como varios acantilados desde donde es posible observar cómo el río Copalita se junta con el mar. Los objetos de cerámica de Copalita, las figuras, los cuchillos, los instrumentos musicales, así como las urnas y vasijas reunidas en el Museo de Sitio, nos dan una idea más clara de la vida en la antigua región de Oaxaca. Otra excelente opción para snorkelear, según los lugareños, es la playa El Violín. Aunque para llegar por tierra les recomiendo tener mucho cuidado y llevar tenis o zapatos cómodos, pues hay que bajar por un sendero entre enormes piedras. Si van por su cuenta, el equipo para snorkelear se puede rentar en la dársena Santa Cruz. Para introducirse al mar con las aletas, es necesario hacerlo de reversa y arrastrando los pies sobre la arena. Una vez dentro y ya con todo el equipo puesto, comienza la acción. A pocos metros de la orilla es posible comenzar a observar la vegetación y fauna marina. Los primeros peces dan la bienvenida entre corales y un suave e incesante oleaje. La tranquilidad del Violín se presta para descubrir por medio del snorkel con toda calma la vida submarina, aventurarse sin prisas y con precaución a conocer un poco más de la naturaleza de Huatulco, así como su variedad de especies marinas, pues si cuentan con suerte, hasta alguna tortuga pueden observar. Me cansé un poquito, pero la verdad estuvo excelente. En este viaje gasté 1,600 pesos del vuelo redondo desde la Ciudad de México. Recuerden que para obtener buenos precios hay que comprar los boletos con anticipación. 300 pesos por el traslado aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto. 2,224 pesos por la noche en el Hotel Biniguenda para 2 personas con todo incluido. La cata de mezcales costó 270 pesos. El tour de bahías costó 400 pesos. El paseo en el scooter eléctrico fue de 400 pesos. La visita al Parque Ecoarqueológico Copalita fue de 60 pesos. 150 pesos por la renta del equipo de snorkel. La noche en el Hotel Bahía fue de 850 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 1,210 pesos. Así que el total por mi viaje a Huatulco con todas las actividades que realicé fue de 7,464 pesos. Huatulco es un lugar hermoso, además de limpio y seguro. Y es que ha logrado que la amabilidad de su gente y el estilo colonial de sus calles, así como su arquitectura, convivan en perfecta armonía con la naturaleza del lugar y el azul sin fin entre su cielo y su mar. Desde la playa El Violín me despido. Esto fue Huatulco y la verdad es un destino en donde una de las mejores cosas que pueden hacer es salir de su hotel para conocer todas las maravillas que tiene. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like. Si tienen alguna pregunta o duda, ponerla en los comentarios y por supuesto suscribirse al canal si es que aún no están suscritos. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.